Tema 12. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista, 1874-1902. Introducción. El régimen de la Restauración fue resultado del fracaso de la experiencia republicana y, en conjunto, de todo el proceso revolucionario del sexenio democrático. Cánovas del Castillo preparaba el regreso de los Borbones en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El político conservador es el principal inspirador del manifiesto de Sandhurst, que el príncipe Alfonso envía a los españoles desde Inglaterra, en el que el futuro rey prometía un gobierno constitucional. El sistema político de la Restauración estaba basado en la hegemonía de dos partidos, el conservador y el liberal, que se alternan en el poder en el conocido como turnismo, y pone fin a los pronunciamientos militares. Este periodo se prolonga desde el levantamiento de Martínez Campos en 1874 y la proclamación de Alfonso XII como rey hasta el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. Tras la muerte de Alfonso en 1885, su viuda, María Cristina, fue nombrada regente, hasta la mayoría de Alfonso XIII en 1902. La crisis del fin de siglo, con la derrota de 1898, inició la descomposición del sistema que se materializó a principios del siglo XX. Desarrollo. Características del sistema. El sistema de restauración canovista se basaba en el papel adjudicado al rey. Para Cánovas, la monarquía era una institución permanente que no se podía discutir. Su papel era el de ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen entendimiento y la alternancia en el poder entre los partidos políticos del sistema. En opinión de Cánovas, no existía un verdadero cuerpo electoral que pudiera formar y derribar al gobierno. Si se quería alejar a los militares de la escena política y de la estabilidad del sistema, era preciso evitar que un solo grupo monopolizara el poder, provocando que los excluidos se recurrieran a los pronunciamientos y las revoluciones para acceder al mismo, como había ocurrido en el reinado de Isabel. Para ello era necesario que el monarca se constituyera en el árbitro de la alternancia de los partidos de gobierno. Las Cortes son una institución permanente. El rey y las Cortes eran la columna vertebral de la nación. Frente al principio de soberanía nacional, Cánovas defiende el principio monárquico y los acuerdos del rey con las Cortes. El bipartidismo. Dos grandes partidos se reparten el poder, el conservador y el liberal. Coincidían ideológicamente en lo fundamental y asumían dos papeles complementarios. Ambos eran partidos de minorías de notables que contaban con periódicos y centros distribuidos por el territorio nacional. El turno pacífico de dos partidos. Cánovas y Sagasta deciden la alternancia en el gobierno de conservadores y liberales. El rey encarga al jefe del partido mayoritario que forme gobierno. Cuando sufra el desgaste de poder, porque pierde la confianza de las Cortes o del rey, dimite y se da un paso a otro partido. También el rey puede disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. El fraude de los resultados y los mecanismos caciquiles aseguran que estas fuesen siempre favorables al gobierno. Fue durante la regencia de María Cristina, con el Pacto del Pardo, donde se consolidó el sistema. Cánovas y Sagasta se comprometieron a apoyar a la regencia para defender a la monarquía de las amenazas carlistas y republicanas. El ejército. Se le quería alejar definitivamente la introvisión en la vida política. Por ello se estableció la supremacía del poder civil por el militar, pero otorgando al segundo la autonomía de la milicia y la absoluta libertad del estamento militar en sus asuntos internos. A la vez se potenció la identificación del rey como símbolo y cabeza visible del ejército. Ahora bien, el proceso de despolitización del ejército fue más aparente que real, ya que la autonomía del poder militar acabó convirtiéndose en un instrumento de presión sobre la vida civil. En un sistema laboral basado en la abstención de gran parte del electorado y en el fraude organizado, el poder político estaba en manos de los altos cargos de Madrid, los gobernadores civiles en las provincias y los caciques en los pueblos de pequeñas ciudades. Cada uno en su ámbito, mediante favores, conseguía votos y apoyo político. Así, el clientelismo era la base del funcionamiento del sistema, que funcionaba gracias a una red de caciques. El control del proceso electoral lo hacía el ministro de la Gobernación y los caciques. El ministro elaboraba la lista de los candidatos que debían ser elegidos y se la pasaba a los alcaldes y caciques.
Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una determinada zona electoral. Eran más evidentes en las zonas rurales. El fraude electoral. Comprar votos, votar a los muertos, no dejar que votar a los vivos, falsificar actas y utilizar prácticas coercitivas sobre el electorado. El sistema de adulteración de los resultados electorales, en definitiva. Muchos partidos y ciudadanos se abstenían de votar por el desencanto de la manipulación. Se calcula que solo un 20% del voto durante la restauración era el que llegaba a las urnas. La oligarquía, ministros, senadores, diputados, dirige la vida política del país, que en general era atrasado y analfabeto, con gran apatía hacia la política. La Constitución de 1876. Especial atención merece la Constitución de 1877, de carácter moderado e inspirada en la de 1845 y la de 69. Persiguió el objetivo de que sirviera para cualquier partido que gobernara, pero no tener que cambiarla, por lo que resultaba muy ambigua. Se trataba de una Constitución más bien abierta, en la cual la defensa de los valores tradicionales como la familia, la religión y la propiedad fuesen compatibles con la incorporación a medio plazo de algunos principios democráticos de 1868. Refleja la ideología de Cánovas. Su principal logro fue la estabilidad que había carecido desde 1808. Sus aspectos más relevantes son: la soberanía reside en el rey y las cortes. Liberalismo doctrinario o soberanía compartida. Poder ejecutivo. El rey estaba al margen de cualquier decisión política, pero se le otorgaban una serie de prerrogativas como el derecho al veto, la potestad legislativa compartida con las cortes y el nombramiento de ministros. Estado confesional. Catolicismo oficial, pero respeto a otras religiones. Pero no pueden hacer manifestaciones públicas. Se mantenía el presupuesto del culto y clero. Poder legislativo. Igual que la del 45, reside en las Cortes con el Rey y es bicameral, Senado y Congreso de los Diputados. Declaración de los derechos, igual que la del 69, muy amplia, pero se remitía a leyes ordinarias que tendían a restringirlo, sobre todo en los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión. El derecho del sufragio se dejaba pendiente al no precisar el sistema de votación. En 1878 se tomó el sufragio censitario, pero en 1890 el gobierno liberal aprobó una ley de sufragio universal. La crisis de fin de siglo. La existencia de un importante movimiento independentista en Cuba, junto con la intervención de Estados Unidos, provocó el desastre del 98 y la pérdida del imperio colonial español. A ello hay que añadir los problemas sociales derivados de la industrialización del país y del auge del movimiento obrero, junto con el de regionalismos en Cataluña y País Vasco, convertidos en nacionalismos. Todos estos acontecimientos desataron la crisis. La derrota del 98 no produjo un cambio de gobierno ni hizo peligrar la monarquía, pero sí surgió el regeneracionismo, impulsado por intelectuales como Joaquín Costa y políticos como Francisco Sibila. Buscaban la dignificación de la política, la modernización social y la superación del atraso cultural. Los regeneracionistas consideraban al deficiente sistema educativo español una de las cosas fundamentales del atraso del país y criticaban el sistema de restauración y su funcionamiento. Conclusión. En el balance que se hace del sistema político de la restauración existe un cierto consenso en reconocer el proyecto integrador de Cánovas. Hizo posible un sistema político estable y liberal, pero no democrático. Se puede valorar positivamente el recurso al pacto y al consenso entre partidos para la gobernación del país. Se aprobaron leyes que consolidaron el Estado de Derecho y se relegó la solución armada para solucionar conflictos internos. Sin embargo, el régimen político que se implantó fue excesivamente cerrado y autoritario, basado en el constante fraude electoral, desarrollado gracias a una amplia red caciquil y clientelar. El sistema se apoyó en sectores oligárquicos muy restringidos y no consiguió ampliar la base social. Careció de un espíritu reformista y fue incapaz de integrar las aspiraciones de amplios grupos descontentos, como el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos. La crisis de la restauración radicó en que no supo evolucionar gradualmente hacia un sistema constitucional y parlamentario verdaderamente democrático. La oligarquía gobernante no quiso consolidar una apertura política social y suficientemente amplia.